La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto militar que tuvo lugar entre 1914 hasta 1918. Fue un enfrentamiento a gran escala, que involucró a muchísimas naciones, pero se desarrolló principalmente en Europa. Existieron muchas causas que llevaron al estallido de la guerra. Uno de ellos fue la unificación de Alemania a mitad del siglo XIX, que tuvo un impacto significativo en la geopolítica europea porque transformó a Alemania en una potencia económica y militar emergente. También contribuyó al equilibrio de poder en Europa y generó tensiones políticas y territoriales. Y también esta unificación hizo que esta potencia se tornara agresiva. Otro antecedente fue la paz armada, que fue el periodo antes de la guerra, donde no habían conflictos armados, pero las naciones estaban acumulando armamento y creando fuerza militar para aumentar su poder. A esto se le conoce como carrera armamentista, donde las distintas naciones competían por superioridad de poder y de armamentos. Otra causa que estaba ocurriendo, que generaba mucha tensión, era el imperialismo, porque estaban compitiendo por territorios fuera de Europa, en África y en Asia principalmente. El detonante de la guerra es el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, que es el heredero de la corona. Esto pasa en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia. El asesino era un nacionalista serbio. Entonces, lo que ocurre acá es que al enterarse de esto, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y Rusia sale a defenderla, lo que hace que las alianzas que eran formadas en ese entonces comienzan a enfrentarse y así se desencadena la guerra. En esta guerra se enfrentaban dos bandos. El primero era conocido como Potencias Centrales, que al inicio de la guerra en 1914 estaba formado por Alemania y Austria. En octubre de ese mismo año se unió a ellos el Imperio Otomano y en 1915 del año siguiente se une Bulgaria. Por otro lado estaban los aliados, que la base inicial de este bando era la Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Serbia y Bélgica se unen a ellos en las primeras semanas de la guerra. Luego Japón, que se une en otoño del mismo año, Italia al año siguiente, Rumanía y Portugal en 1916 y finalmente Grecia y Estados Unidos en 1917. En la Primera Guerra Mundial podemos destacar cuatro etapas. Una de ellas es la Guerra de Movimientos. En la Guerra de Movimientos, los países involucrados decidieron movilizar sus tropas a zonas favorables para el ataque, ya que creían que la guerra culminaría en pocos meses, pero no fue así. Alemania decidió atacar en dos frentes, en el frente oriental y occidental. En el occidental atacaba a Francia por la zona norte aplicando el plan Schlieffen, que lo creó el general Alfred von Schlieffen en el siglo XIX. Este consistía en atacar de forma rápida y eficaz a Francia, aislando sus militares en Lorena. Estos pasaron por tierras neutrales como serían Bélgica y Luxemburgo, que son dos países que llevarían directamente a las tropas alemanas a atacar a Francia. Estas llegaron a estar a 60 kilómetros de la capital. Esto hizo que los gobernantes se fueran de París a Burdeos. Mientras el comandante alemán enviaba tropas de refuerzo hacia el otro frente, el comandante Joffre de Francia reagrupaba y reorganizaba sus tropas antes del río Marne. La batalla de Marne puso en fracaso todos los planes alemanes, y esto hizo que ellos retrocedieran. Mientras tanto, en el otro frente, en el frente oriental, se daba la guerra entre rusos y alemanes. Los alemanes creían que los rusos caerían de forma rápida y fácil, pero los rusos replegaron el ataque alemán. Después de la llegada de las tropas de auxilio, el jefe militar Heidenberg consiguió derrotar a los rusos, consiguiendo dos victorias muy importantes, que son las de Tentenberg y la de los lagos Mausurianos. Así culmina la primera etapa de la Primera Guerra Mundial. Luego se lleva a la segunda etapa, que es la guerra de posiciones o de trincheras. La segunda etapa de la Primera Guerra Mundial es conocida como la guerra de posiciones o la guerra de trincheras. La estrategia utilizada en esta fue atrincherarse, hacer trincheras de cientos de miles de kilómetros desde el Mar Norte hasta Suiza. Allí fue donde se estancaron los ejércitos militares de ambos bandos, en el frente occidental. En el frente oriental, Alemania seguía atacando. Rusia se hizo de Galicia, un territorio de Austria
que luego fue perdiendo ya que comenzó a mostrar sus debilidades. En la guerra de trincheras hubo muchas pérdidas, tanto materiales como de hombres, ya que allí se trincheraban y utilizaban las nuevas tecnologías de armas como las minas, los lanzallamas, las granadas, y así fue como se obtuvo una pérdida de millones de hombres. También con las enfermedades y la precaria condición en la cual se mantenían, ya que pasaban meses y meses atrincherados. Los italianos intervinieron frente a los austríacos, atacando por el río Isonzo. Ambos tuvieron grandes pérdidas. Sin embargo, ninguno de los dos contrincantes consiguió romper los frentes, convirtiéndose así en un enfrentamiento invariable. Durante los meses de 1916 se desencadenaron acciones para intentar romper los frentes enemigos. El punto donde se concentraron las fuerzas alemanas fue en la fortaleza de Verdún. Allí sucedieron violentos combates donde ganó Alemania y tuvieron millones de heridos. Fue uno de los más sangrientos. Los franceses resistieron al mando del general Pétain. Francia y Gran Bretaña realizaron un contraataque al norte de Francia, a las orillas del río Somme. Tuvo una baja con más de 1 millón de muertos, aún mayor que la de Verdún. En primavera de 1916 se lleva a cabo un hecho naval muy importante, la batalla de Jutlandia, que se saldó con una pequeña victoria de los alemanes ante los británicos. Allí fue que se tomó la decisión de los alemanes de retirarse hacia sus bases y que la batalla naval se encarguen los submarinos. La tercera etapa de la Primera Guerra Mundial se le denomina la crisis de 1917. Es una crisis generalizada que se dio en casi todos los países involucrados en la guerra, ya que se creía que la guerra duraría apenas unos meses, pero la guerra duró más de eso. Eso hizo que el coste de la misma fuera imposible de sostener. Todos los países en su interna tenían problemas. Varios estaban entrando en crisis a causa de los descontentos de las personas, de las huelgas que éstas generaban, ya que no habían víveres suficientes para mantener a las personas de sus países. Las personas hacían motines, los militares ya no querían ir a la guerra, las personas deseaban y rogaban por una paz, pero no era así. En Alemania se libraron luchas políticas entre los partidarios de continuar la pelea y los que deseaban su fin. Los más moderados, representados por el canciller Bettenham-Howell, estaban decididos a limitar la lucha submarina al considerar que se incrementaba el riesgo de una intervención militar norteamericana. Los submarinos habían declarado la guerra total, tanto contra los buques de países beligerantes como contra los neutrales. A medida que la guerra continuaba, más y más países se iban involucrando en el conflicto. En 1915, un submarino alemán hundió el HMS Lusitania, un transatlántico británico que cubría las rutas entre el Reino Unido y Estados Unidos. Más de 1.000 pasajeros murieron, siendo más de 100 estadounidenses. Esto provocó que Estados Unidos saliera a la Triple Entente y comenzara la guerra. Los países creían que la guerra iba a durar poco tiempo, semanas o tal vez meses, como habían sido todas las guerras hasta aquel entonces, pero no contaban con la aparición de nuevo armamento. Esto hizo que los dos bandos resistieran aún más. Ninguno quería rendirse, pero el costo en vidas humanas fue altísimo. En la mañana del 11 de noviembre de 1918, la historia mundial daría un vuelco. Luego de 4 años de sangrientos y largos combates, donde los soldados se escondían en trincheras estrechas y luchaban en condiciones infrahumanas en los frentes occidental y oriental de Europa, finalmente terminarían las hostilidades. Cuando terminó la guerra, también lo hicieron grandes imperios, como Austria-Hungría, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso y el Imperio Alemán. En los fríos y oscuros vagones del tren, representantes de la Triple Entente en Francia y Gran Bretaña, así como de el Imperio Alemán y Austria-Hungría, acordaron un armisticio. Pero esta decisión solo afectó el frente occidental, porque la guerra en el frente oriental había terminado. Rusia se retiró del conflicto tras firmar el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, que Bulgaria firmó el 29 de septiembre. Turquía hizo lo propio el 30 de octubre y Austria-Hungría el 3 de noviembre. Dentro de las consecuencias sociales tenemos las pérdidas humanas. Según varios registros, la Gran Guerra dejó 10 millones de fallecidos y 20 millones de militares heridos. Adicionalmente, hay quienes estiman que las víctimas civiles llegaron a los 7 millones de personas, lo que para muchos países implicó perder gran porcentaje de su población y de sus habitantes. Esto tuvo consecuencias muy importantes en las siguientes generaciones.
En las consecuencias políticas tenemos los tratados de paz en la Conferencia de Paz de París, el Tratado de Saint-Germain con Austria en septiembre de 1919, el Tratado de Trianon con Hungría en junio de 1920, el Tratado de Neuilly con Bulgaria en noviembre de 1919 y el Tratado de Sèvres con Turquía en agosto de 1920. Las más afectadas fueron las naciones de menor tamaño, Rumania, Serbia y Montenegro. Por ejemplo, de los 700.000 soldados enviados por Serbia, fallecieron en batalla unos 130.000. El 28 de junio de 1919, a las afueras de París, los dignatarios europeos se congregaron en el Palacio de Versalles para firmar el Tratado de Versalles, que puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial. Este evento, en el que intervinieron más de 50 países, puso fin específicamente al estado de guerra entre el Imperio Alemán, o Segundo Reich Alemán, y los países aliados. 11 meses antes de la firma del Tratado de Versalles, se había firmado ya un armisticio entre los bandos en guerra. Sin embargo, fueron necesarios varios meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París para alcanzar un acuerdo definitivo. Este tratado entró en vigor a partir del 10 de enero de 1920, sometiendo al Imperio Alemán a un estricto régimen de desarme. Lo obligó a asumir toda la responsabilidad moral y material de lo que hasta ese entonces había sido el mayor y más catastrófico conflicto armado de la historia moderna de la humanidad. Entre las imposiciones se incluían, por ejemplo, indemnizaciones gigantescas a los países victoriosos. El tratado estaba compuesto por 15 partes, cada una compuesta por un número variable de artículos, en los que se detallaban las resoluciones impuestas a los derrotados en diversos ejes temáticos. Se incluían desde sanciones, cláusulas económicas y financieras, hasta la redefinición de las fronteras de Alemania y las garantías que evitarían futuros conflictos. A muy grandes rasgos, estas disposiciones le imponían a Alemania lo siguiente. En primer lugar, la reducción del territorio alemán en Europa, de 540.000 kilómetros cuadrados a 468.000, y la obligación de ceder a los aliados su imperio colonial por completo, repartido principalmente entre Reino Unido y Francia. También se prohibió todo tipo de unión política entre Alemania y la recién creada República de Austria. También la entrega de todo el material bélico alemán a los aliados, junto con su flota de guerra, y la reducción de su ejército a apenas 100.000 hombres y 4.000 oficiales, sin artillería pesada, sin submarinos ni aviación. Además, se les prohibía fabricar material de guerra y se disolvía el Estado Mayor del Ejército. Igualmente, se suprimió el servicio militar obligatorio. También a esto se le sumó la desmilitarización de Renania y la ocupación de la orilla izquierda del Rin, además de la internacionalización del Canal de Kiel. Sumado a esto, se creó la Sociedad de Naciones para evitar que un conflicto semejante se repitiera, y se le prohibió a Alemania la entrada a la misma, bajo la excusa de que habían sido esta nación y sus aliados los causantes de la guerra y sus únicos responsables. Se entregó a los aliados toda la flota mercante alemana y se acordó la cesión anual de 200.000 toneladas de barcos nuevos, para reemplazar a la destruida en los países aliados. También se acordó la entrega de enormes cantidades de recursos materiales, como carbón mineral, cabezas de ganado y todo tipo de propiedad privada alemana en territorio colonial. Además, Alemania entregaría a los aliados la mitad de su producción farmacéutica, química y la total de su producción de cables submarinos, durante un lapso de 5 años. Alemania debía pagar la exorbitante cifra de 132.000 millones de marcos alemanes de oro, equivalente a 442 millones de dólares estadounidenses del 2012, cifra que superaba las reservas internacionales. Todas estas grandes sanciones terminarían siendo la causa de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo y posterior fin del conflicto bélico mundial tuvo repercusiones en todos los puntos del planeta, desde su epicentro en el continente europeo hasta en regiones como Norteamérica, Medio Oriente, el sudeste asiático y norte de África. Y Latinoamérica no fue la excepción, ya que los vínculos comerciales existentes con anterioridad hicieron con que la guerra tuviera un impacto centrado en los aspectos de carácter económico y social. El vínculo entre ambas partes del planeta quedó supeditado a la venta de materias primas por parte de los americanos a los países europeos contendientes. Muchos países obtuvieron enormes beneficios del comercio en tiempos de guerra, entre los que se puede citar a Brasil, Argentina y Uruguay.
En nuestro caso, el ingreso de divisas fue de tal importancia que la economía alcanzó niveles muy elevados, lo que derivó en que se llamara la Suiza de América a nuestro país, en relación al bienestar económico y a la pequeñez territorial. La mayoría de las naciones americanas se enfrentaron a otro problema. Les fue sumamente necesario orientarse hacia el desarrollo de industrias locales, destinadas a suplantar los productos que ya no se podían importar desde el viejo continente. Esta situación provocó que los países lograran un desarrollo más significativo y se transformaran en una seria competencia para la Europa de posguerra, como es el caso de Canadá.